Regresamos con más información. Usted lo sabe que a esta hora del día tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenas amigas periodistas, y yo siempre lo digo al inicio de cada mesa, que siempre es un gusto compartir los micrófonos con cada uno de los colaboradores de ORT Noticias en esta mesa de análisis. Y bueno, pues el día de hoy, que es martes, pues ya lo sabe, es la mesa de análisis de las mujeres, nos van a acompañar en esta mesa de análisis Ana Luisa García y también Luz Helena Hernández. Hoy no nos va a acompañar Sagra Treviño, a quien le enviamos un saludo y esperemos que siga mejor. Vamos a iniciar en esta mesa de análisis con Ana Luisa García. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es pues esta declaración, y es que llama la atención la declaración de las autoridades electorales, quienes señalan que en las próximas campañas electorales del 2021 pues ya no serán tan reales, pero que tampoco serán objetivas, que habrá una guerra sucia en las redes sociales, que eso no será una novedad, pero que la violencia política de género contra las mujeres se va a dar, va a existir y bajo una gran perversidad. Esto fue lo que declaró precisamente en un diálogo virtual organizado por el Instituto Electoral de Tamaulipas, la magistrada presidenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, Gabriela Villafuerte. Este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. Sin lugar a dudas, interesante conocer el análisis de cada una de las colaboradoras de ORT Noticias. Iniciamos, le decía, en esta mesa de análisis con Ana Luisa García. Ana Luisa, muy buenos días y te saludo a la distancia. Muy buenos días, Claudia. Un saludo cordial a ti y a Luz Helena y desde luego a la gentil audiencia que nos acompaña esta mañana. El transcurso del tiempo y los fenómenos psicosociales, así como las nuevas tecnologías, han ido transformando la mercadotecnia electoral del mundo. México no es la excepción. Los comicios de 2021 serán las primeras elecciones federales intermedias que se celebren en el marco de un gobierno de izquierda con manifiesta vocación socialista, una vocación aún no declarada constitucionalmente, pero sí en el terreno de los hechos. Un gobierno que ya lanzó la advertencia de que no tolerará fraudes electorales. Esto pone desde ahora en alerta a los partidos de oposición a ser muy acuciosos en sus desempeños para no dar ninguna oportunidad a ser enjuiciados y, lo que es peor, a perder elecciones en los tribunales. Estas circunstancias hacen muy diferentes a los comicios del año próximo, los más importantes en la historia electoral de México, porque simultáneamente se van a elegir 500 diputados federales, 15 gobernadores, 15 congresos locales, conformados por un total de 1,063 diputados. También se renovarán 1,900 ayuntamientos en 30 estados del país y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. En el caso de Tamaulipas se elegirán 43 ayuntamientos, 36 diputaciones y 9 diputados federales. La guerra sin cuartel que enfrentarán los diferentes partidos políticos será sobre todo en los 15 estados donde se van a disputar las gubernaturas. Esta elección es muy importante porque estará en juego el futuro del gobierno de la Cuarta Transformación. Ese es el verdadero refrendo al gobierno del presidente López Obrador. Con ese mismo rasero se ha medido el desempeño de sus antecesores sin necesidad de convocar a una votación específica para confirmarlos en el poder. Hecho ese preámbulo, celebro que la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gabriela Villafuerte Coello, prevea desde ahora el escenario al que se enfrentará ese órgano de justicia, que es la voz principal en la calificación de los comicios. A los resultados que dicte el INE y el IETAM, tratándose en este caso de un proceso donde concurren elecciones federales y locales, la última palabra la tienen los tribunales. Por eso es muy importante su análisis prospectivo de lo que podemos esperar en la jornada electoral del 6 de junio del año próximo. El criterio de la magistrada y de todos los magistrados que conforman el Tribunal Electoral es muy importante en este momento. Los magistrados tienen una responsabilidad en la interpretación de las leyes frente a diferentes actos que no están dibujados con precisión en las legislaciones. Los magistrados tienen que desentrañar en las conductas que representen violación a la ley electoral o interfieran en la modificación de los resultados de las votaciones. Me refiero a conductas asumidas por candidatos, partidos políticos,
funcionarios de los 3 niveles de gobierno y ciudadanos en general. Aquí el problema al que se enfrentarán es al anonimato de las redes y eso hará más difícil su actuación. Por otra parte, la violencia política de género contra las mujeres que prevé la magistrada Gabriela Villafuerte, que se dará bajo una gran perversidad, así lo precisó ella, tiene como principal inconveniente que no están claramente especificados los actos que deben considerarse como violencia de género. El tema es tan discutible como en los casos de asesinatos de mujeres, que en muchos de los casos se quiere evadir esta calificación, la de asesinato de género, con el argumento que es un asesinato simple, es decir, como el que se practica cualquier persona. Esta guerra sucia en las redes sociales, a la que hace referencia la magistrada presidenta, también se dará bajo, dijo, gran perversidad, y también hizo referencia al fenómeno de los hacks. Entonces no será fácil la actuación de los magistrados. Y qué bueno que desde ahora empiecen a trabajar para delinear principios que darán sustento en un momento dado a la hora de calificar un acto de violencia verbal contra las mujeres candidatas. También es oportuno el análisis sobre las redes sociales, cada vez más socorridas en la cultura de odio que se ha venido sembrando en el país en los últimos años. En los recursos legales no hay precisión sobre lo que se puede manejar en los mensajes. No hay límites ni para proteger al ciudadano común, mucho menos para los candidatos o candidatas. Pero el hecho es que desde ahora los magistrados están examinando el recurso de las redes como medio para canalizar la violencia política. Y el tema surge a través de una mesa de diálogo convocada por el IETAM, el Instituto Estatal Electoral, bajo el título de Justicia Electoral y Nuevas Tecnologías, a las que hiciste alusión en el principio de esta mesa, en la que interactuaron virtualmente los consejeros electorales con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esto, pues desde luego, vendrá a dar mayor luz a estos planteamientos que se estarán dando en los próximos comicios. Luisa García. Gracias, Ana Luisa García. Y bueno, también tenemos en esta mesa de análisis, y a quien saludo, por supuesto, a la distancia, es a Luz Helena Hernández. Y bueno, Luz Helena, también interesante conocer tu análisis en torno a esta declaración que hace precisamente la magistrada presidenta de la Sala Regional Especializada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gabriela Villafuerte, porque llama la atención, dice: campañas electorales no serán tan reales, pero tampoco objetivas, habrá guerra sucia en las redes sociales, y lo que llama la atención, dice: la violencia política de género contra la mujer será bajo una gran perversidad. Adelante, Luz Helena, buenos días. Muy buenos días, Claudia. Un saludo también a Ana Luisa García y al auditorio que nos acompaña. Y efectivamente, los antecedentes de la violencia política y los obstáculos que han enfrentado las mujeres al incursionar en ella, pues no es un tema nuevo, ni siquiera es un problema de este siglo. Ya se viene arrastrando desde antes que se nos reconociera el derecho al voto. Ya casi 65 años de este logro, el próximo 3 de julio se cumplen 65 años, y es aquí donde vale detenernos y reflexionar, que desde el momento en el que se busca y se lucha por el reconocimiento de un derecho, ya estamos hablando de injusticia, de violaciones de derechos humanos, de inequidad y de que ser mujer en cualquier ámbito es un reto. Reto que los hombres, por suerte, no tuvieron que afrontar. Una vez que existió el llamado voto moderno, allá por 1810, el votar era un derecho automático, como un derecho natural. Las mujeres en esa época no votábamos porque éramos influenciables, sin criterio. Eso se decía. Y lo triste es que esto no ha cambiado. El estigma hacia la mujer es vigente, y no solo de hombres hacia mujeres, sino de mujeres a mujeres y del mismo sistema hacia las mujeres. Entonces, el que se augure unas elecciones del 2021 llenas de ataques, de violencia política hacia la mujer, que incursiona en ella, de bots, tal y como lo señaló la magistrada Gabriela Villafuerte Coelho, pues no es el hilo negro, es algo real. Y si a esto le sumamos que con esta contingencia del COVID-19
creció el número de usuarios en las redes sociales y demás plataformas de Internet, pues solo es una ramificación nueva para ejercer la violencia política contra las mujeres, una nueva puerta que se abre y muy fuerte en el foco político, porque no es el partido, y esto sí hay que tenerlo muy claro, no es el partido, no es el color de piel, ni siquiera los antecedentes políticos de la mujer, no, nada de esto importa. El problema principal de la violencia, específicamente en términos de política, es un elemento particular, y ese elemento es ser mujer. Y no quiero sonar victimizando a nuestro género, lo que pasa es que es una realidad palpable, y quizá lo más grave de todo es que a pesar de que nos ampara el derecho positivo plasmado en nuestra Constitución, en el artículo 1, el artículo 4, el artículo 34 constitucional, y que incluso van de la mano con muchísimos tratados internacionales en la materia, incluso la reciente reforma del pasado 13 de abril del 2020, que tiene como finalidad justamente prevenir, erradicar y sancionar la violencia política contra la mujer. Lo que me inquieta es que, aunque en teoría nuestros legisladores hicieron su función al legislar y generar leyes acorde a esta necesidad, la búsqueda es cristalizar del papel al ejercicio real, que los encargados de aplicar justicia realmente lo hagan. Y puntos clave en este tema considero que son dos, y son los que voy a aportar. Número 1, y esto sí también subrayarlo y ponerlo con mayúsculas, es cambiarnos el chip, porque la ansiada consolidación de la paridad de género es aún una búsqueda pendiente, un logro de verdad no alcanzado. Hombres y mujeres debemos de sumarnos en esta lucha desde un simple dejar de pensar que Tamaulipas no está listo para ser gobernado por una mujer, o que cuando buscamos posibles opciones para un cargo público de elección popular, nos aparecen en el escenario más nombres de hombres que de mujeres, y esto es grave, y eso es el ser palpable o el ver palpable el hecho de que existe violencia contra la mujer, violencia política. Así que no estamos exagerando, no es tampoco, como lo comentaba hace un instante, no es el hilo negro, es algo que de verdad está arraigado, que de verdad es un problema real y muy grave. Y esto no quiere decir que no seamos capaces de escalar en la esfera, lo que pasa es que sigue este estigma, y que además de esto, otra cara de la moneda de esta violencia que se aplica, no es tanto que no veamos nombres en la esfera política, nombres de mujeres, sino también que los que vemos o los que aparecen en muchos de los casos son familiares, la hija, la esposa de otro hombre poderoso en ámbitos políticos, y son los que ocupan esos cargos, y que una vez que se ganan las elecciones, pues las hacen renunciar o ya desaparecen por completo. Ya es una persona o una mujer que en campaña se fue aguerrida y el último se apagó. ¿Por qué? Porque ya son acuerdos que esto es real, esto se ha vivido, es parte de nuestra historia. Entonces, hablar de que estas elecciones se van a presentar de esta manera, con violencia política en las mujeres, pues es real. Y aquí lo que podemos hacer, o lo aplicable, como comentaba hace un momento, es dejar de pensar que no somos capaces, dejar de pensar que el lugar de la mujer pues es en la casa, de que solamente somos buenas para tener hijos. Suena un poquito duro, pero es real, y que arrastrado a la esfera política pues no está tan distante de lo que se vive en ese punto. El llamado 50-50, a mi punto de vista, no ha sido realmente, o no ha erradicado realmente esta desigualdad que existe. Solamente se ocupan esos 50 lugares o la mitad de los lugares en la esfera política solamente por compromiso, y después se apaga esta luz aguerrida de la voz de la mujer. Y también pues considero que los partidos políticos, los representantes, y aquí también algo muy importante, los medios de comunicación, tenemos una tarea muy fuerte en erradicar esto, en hacer la diferencia, no esperar tanto que las autoridades o que las leyes vigentes hagan algo al respecto, o que se cristalice una diferencia. Desde nuestra trinchera podemos hacer algo, dejar de aplicar violencia contra las mujeres. Como punto número 2, la cultura de la denuncia. El 18 de abril del 2018, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, del INE, dictó por primera vez medidas cautelares. Y escuchar esto, primera vez que se dictaron medidas cautelares para bajar del Facebook y de un blog de Internet expresiones de violencia política en razón de género.
ahora van a estar rebasados. Pero ahorita que comentaba, hay que escuchar esto, de que por primera vez se hizo esto, estamos hablando de apenas hace 2 años. Y hablábamos ahorita de que la violencia viene desde otro siglo. De ahí la situación de que el problema de la violencia política de las mujeres es grave, es de verdad muy grave. Habrá que ver cuál va a ser el desempeño de las recientes reformas y de las instituciones encargadas también de aplicarlo, el INE, la FEPADE. Vamos a ver cuál va a ser la actuación en esta nueva realidad que se está viviendo con las redes sociales en las próximas elecciones, si el desempeño va a estar a la altura o va a ser necesario también que se le señale, pues a través también de las redes sociales, ¿por qué no? Hay que sacar lo positivo de esta nueva herramienta que tenemos y que hoy en día ha tomado bastante fuerza y poder, y donde vemos expresiones. Esto es bueno, el derecho, la libertad de expresión, expresiones donde señalamos o se señala las carencias o ausencias de justicia. Bueno, sería bueno que también lo tomáramos esta plataforma, pero ejercer el derecho a la expresión de una manera positiva, y que esto de verdad abone poco a poco a que la cultura de la violencia de género contra la mujer en el ámbito político sea cada vez rebasada a lo positivo o lo bueno encima de lo malo. Es mi comentario, Claudia. Gracias, Luz Helena Hernández Niño. Sin lugar a dudas que este proceso electoral será diferente, en el que va a imperar la tecnología, precisamente por ese acceso a las redes sociales. Sin lugar a dudas que van a figurar los hackers en esta guerra sucia, como lo decía la magistrada, que por supuesto una guerra sucia es lo que se rechaza, pero se da. Y ya lo está esperando precisamente la autoridad electoral. En medio de toda esta situación, cuando escuchamos campañas electorales, una guerra sucia, que no serán tan reales, que estamos escuchando que habrá violencia política de género en contra de las mujeres y sobre todo el tema de una gran perversidad. Aquí este proceso electoral, la pregunta sería, ¿desalienta? ¿Desalienta al ciudadano cuando escucha todo esto? Si les parece, nos vamos a una pausa y regresamos con más en esta mesa de análisis. Volvemos. Gasolineras Arce. Te damos gasolina desde el 52. Estamos aquí en el 8 y por todos los lados. Y si vienes a cargar, litro por litro te va a dar 100% garantizado. Lo podemos comprobar. Gasolineras Arce. En H-E-B, este verano llénate de grandes ahorros. Cilantro, acelga o espinaca, $5.95 la pieza. Plátano, $14.95 el kilo. Lechuga romana, $10.95 la pieza. Y jícama, $12.95 el kilo. Vigencia al 29 de junio. En tienda o en línea, H-E-B. Contigo todos los días. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuido de mí, Mesil. Y ya regresamos con más en esta mesa de análisis. Le decíamos, el ciudadano, pues de acuerdo a las últimas elecciones, no participa, o al menos no en el momento de la votación. Es poco el porcentaje de ciudadanos que acuden realmente a las urnas. Y luego cuando escucha que un posible proceso estará lleno de guerras sucias, que no será tan real, lo decíamos, que va a existir la violencia política, que estará incluso plagado de trampas. Esto sin lugar a dudas que lo complica aún más en el proceso electoral, y esto sin lugar a dudas que desalienta al ciudadano. Ana Luisa García. Sí, mira, Claudia, en mi opinión, estas elecciones van a ser distintas porque hay nuevos actores con lenguaje diferente y con estilos que rompen con los moldes tradicionales que guardaban un mínimo de urbanidad política, un mínimo de respeto primeramente a las instituciones, al electorado y desde luego
a las personas que contienden sin prevalencia de ninguno de los dos géneros. En el nuevo ambiente electoral hay un sector que ve a su contendiente como enemigo y no como adversario. Hasta los boxeadores, cuando suben al ring, guardan las formas. Y en este caso, a casi un año de distancia de las elecciones, ya hay acusaciones, hay advertencias y sentencias de quien está en el poder hacia los protagonistas de esta historia que aún no se empieza a escribir. Desde ahora el presidente López Obrador presupone un fraude electoral protagonizado por los gobernadores y advierte que va a estar vigilando el proceso. Este señalamiento tuvo una reacción en el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien respondió: las elecciones en México ya tiene guardián. Esto en alusión a la institución a su cargo. Por otra parte, el lenguaje agresivo y violento de algunos secretarios y subsecretarios van a envalentonar a los grupos de activistas en estas elecciones. Nada menos hace unos días, la secretaria de la Función Pública, Heréndira Sandoval, utilizó la expresión sicarios mediáticos en alusión a quien realizó un reportaje sobre su patrimonio. Un sicario es un asesino a sueldo. Ese es el tratamiento que se da en este país a un periodista cuyo trabajo de investigación no gustó a la funcionaria. Este lenguaje, esta violencia verbal, va a envalentonar a los activistas, por cierto, también a sueldo, que impactan en las redes sociales. Todos estos signos nos anuncian desde ahora que podemos tener las elecciones más violentas y aguerridas de la historia. Sobre todo, si nos dejamos llevar por esta clase de estímulos, podemos perder la ecuanimidad, la madurez para realizar nuestro propio juicio, sin influencias de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque el ciudadano común sabe plenamente qué han realizado y qué han dejado de hacer nuestros gobiernos o representantes populares. ¿Qué necesidades insatisfechas tenemos? ¿Cuál ha sido el desempeño de los actuales diputados federales y diputados locales? El de los alcaldes y el de los gobiernos estatal y federal. Y en esa tesitura, el ciudadano está capacitado para ejercer su voto, pero las pasiones reaccionan ante estímulos, sobre todo si son arengas que llevan el propósito de enardecer los ánimos, y ahí se pierde la serenidad y la claridad para ejercer un voto inteligente y maduro. Pero esa estrategia de este tipo de lenguaje, de este tipo de conducta persistente en el golpeteo, dio resultados en el 2018, dio resultados en el 2016 aquí en Tamaulipas, y ahora observamos que en el caso de las mañaneras es el pan nuestro de cada día. Diariamente está ese golpeteo y esa agresión. La circunstancia es que llegado el inicio de las elecciones, las autoridades de todos los niveles, alcaldes, gobernadores, el propio presidente, tienen que abandonar esa postura, esa emisión, ni de cosas positivas ni de cosas negativas, ¿verdad? Es la veda a la que hay que respetar. Y bueno, en este caso, en el tema de las redes sociales, pues es la extensión, es el conducto a través del cual se hacen llegar este tipo de influencia al cual vamos a estar expuestos todos los ciudadanos. Ese es el panorama que podemos observar para las elecciones de 2021. Sin lugar a dudas, un proceso diferente, Ana Luisa García, y nos llama la atención precisamente y nos llevas a la reflexión con esto que acabas de mencionar. Luz Helena Hernández Niño, dice Ana Luisa García, en el nuevo ambiente electoral los posibles participantes ya se ven como enemigos y no como adversarios. Se podría tener las elecciones más violentas y aguerridas de la historia. ¿Con qué nos quedamos, Luz Helena? Pues Claudia, hace un instante antes de ir a un corte, comentabas algo cierto, ponías un interrogante de si esta situación que se espera en las siguientes elecciones desalienta al ciudadano, donde va a haber guerra sucia que siempre ha existido, pero que ahora va a ser distinta, va a ser
revestida de las llamadas redes sociales, donde ya hay muchísimo dinero, ya se ha dicho y hay investigaciones que se han publicado donde hay parte de nuestro erario vertido en bots o en formadores de opinión en las redes sociales defendiendo al mejor postor. Al que pague más es al que se está defendiendo o se está pintando de un color favorable para los lectores, para la audiencia. Y pues bueno, la pregunta de si desalienta al ciudadano, creo que sí. La credibilidad ya está siendo cada vez más cuestionada, ya está lacerada, y esto se traduce en abstencionismo, y el abstencionismo nos condena a que la decisión de quien nos gobierne y represente sea tomado por unos cuantos. Ana Luisa también comentaba algo muy cierto, que en las redes sociales se está derrochando este recurso, o los llamados bots o formadores de opinión, que de manera irresponsable, hay que decirlo así, irresponsable, conducen a un voto desinteresado, o el llamado voto de castigo, que ya está comprobado, lo estamos viviendo actualmente. Es un voto que no nos da resultado, nos afecta más que nos beneficie. No es que está ganando más un partido o que ahora se ven los triunfos de un partido diferente en el poder después de años, de otro en el poder que se dice que nos lastimó, que nos laceró, pero más allá de eso, y creo que lo hemos escuchado en diferentes foros o en diferentes puntos de vista, que no es tanto que ya haya más militantes, sino que el abstencionismo es muy grave en México, en todo rincón, en cualquier estado, es muy grande, y además que el llamado voto de castigo, que se traduce justamente en este desinterés, en esta falta de credibilidad en la democracia, que es grave, pues nos condena a realidades, a nuestro México, no alentadoras, tristes, donde no evolucionamos, porque estar inmersos en un individualismo donde la política no me importa, donde pues que gane el que sea, siempre es lo mismo, a mí ni me beneficia, ese tipo de pensamientos se van a hacer todavía un poquito más graves con toda la información que va a fluir en las redes sociales, porque todos tenemos una cuenta, o una gran mayoría, o se vio todavía con esta situación de contingencia, aumentó el número de personas que cuentan con Facebook o con redes sociales, como el WhatsApp, donde ahí también es una manera de recibir información. Entonces, esta situación donde vamos a estar más alerta o más cerquita de la información nos afecta si lo que viene está lleno justamente de lo contrario, de desinformación que nos puede llevar o conducir al llamado voto de castigo o al abstencionismo que nos siga afectando y lacerando nuestra economía y nuestra vida en general, Claudia. Pues muchísimas gracias también, Luz Helena Hernández. Y bueno, pues ahí tiene usted este tema sobre esta mesa de análisis. Ojalá que esto no desaliente al ciudadano, pues solo a través de ese voto, solo a través de las elecciones, del voto es como se cambia o se sigue en el rumbo del país. Con esto cerramos. Gracias Ana Luisa García y por supuesto gracias a Luz Helena Hernández por participar con nosotros en esta mesa de análisis. Gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos, se nos terminó el tiempo. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.